Mamá, ¿por qué el silencio tiene nombre? La pregunta de Mateo, apenas un susurro de 8 años, quedó flotando en el aire inmóvil del atardecer. Elara no supo qué responder, nunca imaginó que la respuesta a esa pregunta llegaría pronto, arrastrada por el viento del desierto y con el eco de una bala. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y esta noche te contaré una historia forjada en el polvo y la sangre de la frontera, una historia sobre una familia que no nació de la sangre, sino del dolor compartido. Antes de adentrarnos en los cañones de la Sierra Madre, te invito a que te suscribas a nuestro canal y me cuentes en los comentarios qué es lo que más valoras en una familia. Tu apoyo nos permite seguir tejiendo estos relatos con el corazón en la mano. Ahora sí, acompáñame. El lugar donde vivían no aparecía en ningún mapa. Los hombres lo habían llamado Misión de San Javier del Silencio, pero hacía un siglo que Dios se había marchado de allí, dejando atrás solo muros de adobe carcomidos por el sol y una campana de bronce rajada que ya no llamaba a nadie. Para Elara y su hijo Mateo, era simplemente la casa, una jaula invisible cuyas rejas eran el miedo y el horizonte infinito del desierto de Sonora. Elara molía raíces de hoja en un metate de piedra, sus manos se movían con una pericia ancestral, un ritmo que era a la vez oración y trabajo. Cada vuelta de la piedra era un día más de supervivencia, un día más que lograba mantener a su hijo a salvo del mundo que le había arrebatado todo. Era una mujer forjada en la pérdida, con los ojos del color de la tierra mojada, ojos que ya no sabían llorar, solo vigilar. El viento, ese eterno viajero del desierto, jugaba con un mechón de su cabello negro, pero ella no se inmutaba. Su atención estaba dividida en tres: en el aroma medicinal de las hierbas, en el juego silencioso de su hijo a unos metros de distancia y en la línea lejana del horizonte, donde cualquier polvareda podía ser el anuncio del fin. Mateo no jugaba con soldados de plomo ni carritos de madera. Sus amigos eran un escarabajo iridiscente al que llamaba general y un ejército de hormigas rojas a las que construía fortalezas con ramitas de mezquite. Su mundo era el patio agrietado de la misión. Su techo era el cielo azul cobalto, y su única ley era la voz de su madre, una voz que podía ser tan suave como el algodón silvestre o tan cortante como un trozo de obsidiana. La raíz de hoja es para la tos del pecho, dijo Elara sin mirarlo, su voz resonando contra el adobe. Pero si te equivocas de planta y agarras la cicuta, el veneno te duerme el corazón para siempre. La tierra nos da la vida, Mateo, pero también nos la puede quitar si no la respetamos. El niño asintió, aunque sus ojos seguían fijos en el general que luchaba por escalar un guijarro. Para él, esas lecciones eran tan naturales como respirar. Sabía qué bayas lo alimentarían y cuáles lo matarían. Sabía leer las nubes para predecir la lluvia y el comportamiento de las lagartijas para saber cuándo el calor sería insoportable. Lo que no sabía era por qué su mundo terminaba donde empezaban las sombras de los saguaros, por qué nunca bajaban al pueblo del que a veces se veía el humo a lo lejos. Mamá dijo, abandonando a su escarabajo, mi papá sabía de plantas como tú. Elara se detuvo. La piedra del metate quedó suspendida en sus manos. Hablar de su esposo era como caminar descalza sobre brasas, un dolor necesario para no olvidar. Tu papá sabía de piedras, respondió. Su voz, perdiendo un poco de su filo, leía la historia del mundo en ellas. Decía que cada roca guardaba un secreto. ¿Y cuál era su secreto? Elara tragó saliva. El polvo del desierto pareció rasparle la garganta. Su secreto era que amaba a su familia más que a todos los tesoros escondidos en la tierra, y por eso debemos ser listos. Mateo, listos y silenciosos, se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda. Sus movimientos eran los de un animal del monte, fluidos, económicos, siempre alerta. Se acercó a su hijo y se arrodilló frente a él, tomándole la carita entre sus manos fuertes. Somos como el coyote. Mi niño,
no nos ven, no nos escuchan, pero siempre estamos aquí. Somos fantasmas en nuestra propia tierra, y los fantasmas no hacen ruido. ¿Entiendes? Mateo asintió. Aunque en sus ojos brillaba una tristeza que partía el alma, era la tristeza de la soledad, la de un niño que anhelaba una voz amiga, además de la de su madre y el susurro del viento. Fue entonces cuando ocurrió. No fue un sonido fuerte, fue una alteración en la sinfonía del desierto. El canto de un sensontle se cortó a la mitad, un murmullo en el aire que no era el viento. El ara se puso de pie de un salto. Su cuerpo entero se convirtió en un nudo de tensión. Puso un dedo sobre los labios de Mateo y sus ojos barrieron el paisaje. El sol moribundo teñía de sangre las cumbres de las montañas. El silencio que siguió no era de paz. Era un silencio expectante, un silencio con el aliento contenido. El ara agarró a su hijo del brazo, con una fuerza que casi lo hizo llorar, y lo arrastró hacia la oscuridad de la capilla en ruinas, lo empujó detrás del altar de ruido, cubriéndolo con su propio cuerpo, convirtiéndose en un escudo de carne y hueso. Afuera, el silencio se rompió. Era el sonido lejano de un galope desesperado, y luego otro. Y otro más, una cacería. El corazón de el ara martilleaba contra sus costillas. Un tambor de guerra en la inmensidad de la misión del silencio se apretó contra su hijo, susurrando contra su pelo. Una y otra vez, la misma letanía, la única plegaria que le quedaba. No nos verán, no nos escucharán. No estamos aquí. Para el hombre que galopaba, el mundo se había reducido a 3 verdades: el sabor a cobre de su propia sangre en la boca, el latido frenético del corazón de su yegua contra sus rodillas y el aullido de los hombres que lo cazaban como a un animal. No era un hombre, era un fragmento de la montaña misma, fundido al lomo sudoroso del caballo, con el cabello negro, ondeando como un estandarte de desafío contra el viento. Su nombre era Tenoch, aunque hacía meses que nadie lo pronunciaba sin que fuera seguido por el chasquido de un martillo de revólver. Los perseguidores eran 3, montaban caballos pesados, de hombre blanco, y sus rostros eran máscaras de polvo y crueldad. En el cuero de sus sillas, grabado a fuego, lucían la marca de una V entrelazada con una serpiente. Eran los perros de Ricardo Vargas y olían la sangre a leguas. Llevaban 2 días pisándole los talones desde que Tenoch se atrevió a volver a las tierras que lo vieron nacer, buscando respuestas que ahora solo le traían más balas. Él los condujo a propósito hacia el cañón del diente roto, un laberinto de gargantas estrechas y piedras afiladas que conocía como la palma de su mano. Era territorio chiricahua. Cada roca, cada sombra, era un aliado. La yegua, una criatura delgada pero fuerte como el acero, se movía con una agilidad que los pesados corceles de sus perseguidores no podían igualar. Sus cascos apenas parecían tocar las piedras. Un eco rítmico que era la música misma de la supervivencia. «Se nos escapa, el maldito indio», gritó uno de los hombres. Su voz, ahogada por el esfuerzo, Tenoch sonrió para sus adentros. Una sonrisa que no tenía nada de alegría, era una mueca de pura furia. Los dejó acercarse en una recta, sintiendo sus gritos de triunfo prematuro a su espalda. Justo cuando el líder estaba por levantar su rifle, Tenoch tiró de las riendas con fuerza, haciendo que la yegua girara casi en el aire y se metiera por una fisura en la pared del cañón que era casi invisible. Los hombres de Vargas pasaron de largo, sorprendidos. Cuando quisieron frenar, ya era tarde. Tenoch aprovechó esos segundos vitales, no para huir, sino para cazar. De su espalda descolgó el arco corto que le había hecho su padre. No tuvo tiempo de apuntar, solo de sentir. Sintió el peso del hombre, la velocidad de su caballo, la dirección del viento. La flecha silbó, un susurro mortal en medio del estruendo. El hombre de la retaguardia se desplomó de su montura con un grito ahogado, una pluma de madera y obsidiana sobresaliendo de su garganta. Uno menos. Los otros 2, enfurecidos, se adentraron en la grieta tras él.
El espacio era tan angosto que los caballos avanzaban casi de lado, raspando la roca. Era una trampa, y ellos lo sabían, pero la sed de venganza era más fuerte que la prudencia. Fue entonces cuando la suerte, esa amante traicionera, le dio la espalda a Tenoch. Al salir de la grieta a un pequeño claro, una bala perdida, disparada a la desesperada por uno de los hombres, encontró su blanco. No fue un impacto limpio. La bala le rozó el costado, arrancándole un trozo de piel y músculo bajo las costillas. El dolor fue una llamarada blanca y cegadora, un aliento de fuego que le robó el aire y casi lo hace caer. La yegua relinchó, sintiendo el shock de su jinete, tropezando por un instante. Ese instante fue suficiente. El segundo hombre salió al claro, con el revólver humeante en la mano y una sonrisa triunfal en el rostro. «Te tengo, perro sarnoso», pero no estaba apuntando a un perro, estaba apuntando a un lobo herido. Y un lobo herido es cuando más colmillos tiene. Con un grito que nació de las entrañas de la tierra, Tenoch se lanzó del caballo. Cuchillo en mano, se estrelló contra el hombre antes de que pudiera disparar de nuevo. Rodaron por el suelo polvoriento en una maraña de odio y desesperación. El hombre de Vargas era fuerte, pero Tenoch era la furia encarnada. El cuchillo encontró su destino una, dos veces. El último perseguidor, viendo la escena, vaciló. El miedo finalmente se abrió paso a través de su rabia, giró su caballo, dispuesto a huir y volver con refuerzos. Pero Tenoch, tambaleándose, ya estaba de pie. El costado le ardía como el infierno, pero sus ojos estaban fijos en su objetivo. Con la última flecha que le quedaba, tensó el arco. El esfuerzo le arrancó un gemido de dolor. La herida se abrió más, manchando su camisa de un carmesí oscuro. La flecha voló. No fue un tiro perfecto, pero encontró el anca del caballo que huía. El animal, enloquecido de dolor, se ensabritó violentamente, lanzando a su jinete contra una pared de roca. El sonido seco de huesos rompiéndose fue el punto final de la cacería. El silencio que cayó después fue más estruendoso que los disparos. Un silencio poblado solo por el gemido del viento y el resollar agónico de la yegua. Tenoch se acercó a ella, acariciando su cuello tembloroso. «Ya pasó», valiente susurró en su lengua. «Ya pasó». Entonces miró su propio cuerpo. La sangre fluía sin control, empapando su ropa y goteando sobre la arena. Sabía de heridas. Sabía que aquella lo mataría si no encontraba agua y ayuda pronto. La adrenalina que lo había mantenido en pie se desvaneció, reemplazada por un frío que le calaba hasta los huesos. Con un esfuerzo sobrehumano, volvió a montar. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía seguir el rastro del arroyo seco, confiando en que lo llevaría a una fuente de vida. Cada trote del caballo era una tortura. Cada sacudida, una nueva ola de náuseas y oscuridad. El mundo empezó a desdibujarse en los bordes. Las formaciones rocosas parecían espectros danzantes. El cielo del atardecer era una herida abierta. Vio a lo lejos la silueta de un campanario en ruinas, recortado contra el sol poniente. Su mente febril no lo reconoció como una construcción humana. Le pareció una extraña montaña con un solo brazo apuntando al cielo, un dedo de piedra señalando su tumba. La yegua se detuvo finalmente en la orilla del arroyo, donde un hilo de agua todavía corría. Bebió con desesperación. Tenoch intentó desmontar, pero sus piernas ya no le obedecían. El mundo giró violentamente. El cielo y la tierra intercambiaron lugares. Se deslizó del lomo de su fiel compañera y cayó pesadamente sobre la arena húmeda. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue el agua del arroyo, tiñéndose lentamente de rojo con la sangre que manaba de su costado. Dentro de la capilla en ruinas, el aire era espeso y olía a piedra fría y a miedo. El ara mantuvo a Mateo presionado contra el suelo polvoriento mucho después de que los ecos del galope se hubieran desvanecido, hasta que el único sonido fue el de sus propios corazones, latiendo desbocados. El silencio que regresó no era el de siempre, no era su silencio protector,
estaba manchado, profanado por la violencia que había pasado tan cerca. Ya se fueron. Mamá, susurró Mateo. Su voz apenas audible. El ara no respondió. Se levantó con la cautela de un ciervo que huele al lobo en el viento, dejó a Mateo en la penumbra del altar y se deslizó hacia una grieta en el muro de adobe, un mirador improvisado hacia el arroyo. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar la inmensidad, buscaron cualquier señal de movimiento, cualquier cosa fuera de lugar. No vio nada, solo la quietud del crepúsculo cayendo sobre el desierto, pero no se sentía tranquila. El peligro, sabía, no siempre se ve, a veces simplemente se presiente como una baja de presión en el aire antes de la tormenta. Quédate aquí, ordenó en un murmullo cortante, no te muevas por nada del mundo. Pero Mateo, con la silenciosa agilidad que había aprendido de ella, ya tenía otro plan. Mientras su madre vigilaba la lejanía, sus ojos se fijaron en un pequeño manchón de verde que crecía junto a la orilla del arroyo. Justo donde el agua se arremolinaba, era la valeriana del monte, la que su madre usaba para calmar los nervios y llamar al sueño. Recoge siempre las flores después de un susto, le había dicho ella una vez, porque es cuando la tierra te ofrece su calma. El susto había sido grande, la calma era necesaria. Antes de que el ara pudiera detenerlo, el niño se escabulló por una abertura en la parte trasera de la misión, corrió agachado, pegado a los muros de ruidos, sintiéndose un pequeño guerrero en una misión secreta. Lo primero que vio fue al caballo. La yegua de Tenoch estaba inmóvil, con la cabeza gacha, bebiendo del arroyo. Una de sus patas temblaba y su pelaje estaba oscuro de sudor. Mateo sintió una punzada de compasión. Se acercó despacio, con la mano extendida, susurrando palabras suaves, como le había enseñado su madre a hacer con las criaturas asustadas. Y entonces lo vio a él. El hombre estaba boca abajo, medio en la arena y medio en el agua. Uno de sus brazos estaba sumergido hasta el codo, como si hubiera intentado beber antes de que la fuerza lo abandonara. La espalda de su camisa era un mapa oscuro y pegajoso de sangre seca y fresca. Estaba tan quieto que por un momento Mateo pensó que era una raíz extraña, una de esas que el agua arrastra y abandona en la orilla, pero las raíces no sangran. El miedo no fue la primera reacción del niño, fue la curiosidad, y luego una profunda y extraña tristeza. Aquel hombre, tan grande y fuerte, parecía ahora tan desvalido como un pajarillo caído del nido. Se olvidó de la valeriana, dio media vuelta y corrió, con el corazón en la garganta, de vuelta hacia su madre. No gritó, el silencio era una ley demasiado arraigada en él. La encontró todavía en su puesto de vigía y tiró de su falda con una urgencia desesperada. «Mamá, ven, rápido. Hay un hombre en el arroyo, está roto». El ara sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Roto, la palabra que usaba su hijo para los animales heridos, para las plantas pisoteadas. Lo siguió, con el corazón hecho un puño, esperando encontrar un cadáver. Lo que encontró fue mucho peor. Un problema que respiraba. Se detuvo en seco a varios metros, su mano instintivamente buscando la del niño y apretándola con fuerza. Vio al hombre. Reconoció la ropa de nativo, la trenza larga y negra, el arco a su lado. Era un apache, un guerrero. Era la encarnación de todo lo que le habían enseñado a temer, la razón por la que vivían escondidos. Era el mundo exterior, sangrando a la puerta de su santuario. «Vámonos», Mateo dijo, su voz dura como la piedra. «Ahora». «Pero, mamá, se va a morir», replicó el niño, sus ojos llenos de una incredulidad dolorosa. «Está perdiendo mucha sangre». «No es asunto nuestro», sentenció el ara. «Chirandujiel, su gente lo encontrará, o los que lo perseguían. No podemos hacer nada. Hacer algo es llamar a la muerte a nuestra puerta». Pero Mateo se plantó, sus pequeños pies anclados en la arena. «No», dijo con una fuerza que el ara rara vez le oía. «Tú puedes hacer algo. Tú curas todo lo que está roto. Las alas de los colibríes, la pata del coyote que encontramos en la trampa.
Tú me enseñaste, dijiste que era una ley. La ley de la tierra es ayudar a lo que vive. Las palabras de su hijo fueron como un golpe en el estómago, la miraban sus propios principios, encarnados en la cara suplicante del niño. Su mente era un torbellino. El instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que se escondiera, que dejara que el desierto reclamara lo que era suyo. Era un guerrero, probablemente un asesino. Si lo ayudaba y sus enemigos volvían, los matarían a los tres. Si lo ayudaba y su tribu lo encontraba, ¿qué pensarían de una mujer mestiza viviendo sola en su territorio? No había salida buena. Se acercó un paso más. En contra de su propia voluntad, su ojo de curandera no pudo evitar analizar la herida. Era un surco feo, profundo. Había perdido mucha sangre, pero la bala parecía haber salido. Tenía fiebre, a juzgar por el temblor casi imperceptible de su cuerpo. Moriría antes del amanecer si se quedaba allí. Miró el rostro del hombre, parcialmente oculto por el cabello mojado. No vio la crueldad que esperaba, sino líneas de dolor y agotamiento. Vio a un hombre acorralado, a un ser humano al borde del abismo, y entonces miró a su hijo, que la observaba con una mezcla de fe y miedo, esperando ver si su madre era la heroína que él creía que era. En ese momento, Elara comprendió que si le enseñaba a su hijo a dar la espalda a la muerte para salvar su propio pellejo, lo estaría envenenando de una forma que ninguna hierba podría curar jamás. Lo estaría rompiendo a él. Maldita sea tu ley, y la mía, masculló entre dientes. Más para sí misma que para el niño. La decisión la inundó, no como una ola de heroísmo, sino como una marea helada de resignación y terror. Ayúdame a voltear, lo ordenó, y su voz ya no era la de una madre asustada, sino la de una yerbera tomando el control. Con cuidado, el peso de Tenoch era abrumador. Entre los dos, con un esfuerzo que dejó a Elara sin aliento y con los músculos temblando, lograron arrastrarlo fuera del agua. El viaje desde el arroyo hasta la misión fue una agonía. Elara lo cargaba sobre sus hombros, sintiendo el peso muerto del hombre y el calor febril de su cuerpo. Mateo ayudaba empullando. Con el rostro surcado de lágrimas de esfuerzo y determinación, no lo llevaron a su humilde habitación, lo condujeron al lugar más frío y secreto de la misión, la cripta bajo el altar, donde los antiguos monjes habían enterrado a sus muertos. Abrieron la pesada losa de piedra y, con un último esfuerzo hercúleo, lo depositaron en la oscuridad húmeda. Cuando la losa volvió a su sitio, Elara se quedó de pie en la capilla, yateando, cubierta de sudor, lodo y la sangre de un extraño. Miró sus manos, manchadas de rojo. Había cerrado la puerta al mundo exterior, pero acababa de invitar al lobo a entrar en su guarida. El dilema había terminado, pero la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. La oscuridad de la cripta era absoluta. Una negrura antigua que olía a tierra húmeda y a hueso. Era un lugar para los muertos, no para los vivos. Y el aire frío parecía querer robarle el aliento al hombre que yacía sobre una manta raída. Elara bajó con una sola lámpara de aceite, cuya llama danzante creaba una pequeña y temblorosa isla de luz, un refugio precario en un océano de sombras. Afuera, en el mundo de la luz, era una madre aterrada. Aquí abajo, en el vientre de la tierra, se transformó. El miedo no se fue, pero se asentó en el fondo de su estómago, reemplazado en la superficie por una calma helada. La concentración total de la yerbera ante la obra de la vida y la muerte dejó a Mateo arriba, en la capilla, con la orden estricta de vigilar y avisarle al menor ruido. Esta tarea, sabía, era demasiado cruda para los ojos de un niño. Primero, cortó la ropa con una lasca de obsidiana. La tela, tiesa por la sangre seca, se resistió. Debajo, la herida era un desgarro brutal. Una boca enfurecida en el costado del hombre, los bordes estaban inflamados, y la piel a su alrededor ardía al tacto. La infección ya había empezado su labor silenciosa.
Elara trabajó con una eficiencia que era casi una violencia controlada. Calentó agua en un pequeño brasero, mezclándola con hojas de chaparro amargo, hasta que el líquido se tiñó de un color oscuro y despidió un olor penetrante. El antiséptico del desierto, con un trozo de tela limpia, comenzó a lavar la herida. El cuerpo de Tenoch reaccionó al contacto, un gemido grave vibró en su pecho y sus músculos se tensaron como cuerdas de guitarra. Incluso en la profundidad de su inconsciencia, su cuerpo luchaba, entrenado para rechazar cualquier toque extraño. Quieto, susurró Elara, no para él, sino para sí misma, para sus propias manos temblorosas. Quieto. Solo soy yo. Una vez limpia, la herida se reveló en toda su gravedad. Elara respiró hondo y se puso a preparar el emplasto. En el metate que había bajado a la cripta, machacó la raíz de Osha que había estado moliendo horas antes, mezclándola con arcilla roja y un puñado de bayas de enebro, que primero masticó, impregnando la pasta con su propia saliva, un antiguo truco para activar las propiedades de la planta. La mezcla se convirtió en una cataplasma espesa y oscura que olía a tierra, a pino y a tormenta. Con una reverencia casi ritual, la aplicó sobre la herida. La piel febril del hombre pareció protestar con un siseo casi inaudible al contacto con la pasta fría. Luego, con tiras de tela rasgadas de una de sus propias enaguas, un sacrificio silencioso, vendó firmemente el costado del guerrero, creando una barrera entre su carne herida y el aire corrupto de la cripta. La herida estaba tratada, pero la batalla real era contra la fiebre, el fuego invisible que lo estaba consumiendo desde dentro. Elara subió a la superficie y regresó con una decocción de corteza de sauce, amarga y potente. Arrodillada junto a él, le levantó la cabeza con cuidado. Sus labios estaban secos y agrietados. Con la punta de una cuchara de madera, intentó introducir el líquido en su boca. Él se resistió. Su cabeza se movía de un lado a otro, negándose. Palabras ásperos, guturales, escaparon de su garganta en una lengua que Elara no entendía, pero cuyo tono era inconfundible. Rechazo, desafío. Tienes que beber, le dijo ella, su voz firme, autoritaria, o este fuego te convertirá en cenizas. Bebe, bebe, te digo. Forzó la cuchara entre sus dientes, logrando que un poco del líquido se derramara en su gargadura. Él tosió, se atragantó, pero tragó. Elara repitió el proceso una y otra vez, con una paciencia infinita, hasta que el cuenco estuvo vacío. Así comenzó la larga vigilia. Las horas se arrastraron, marcadas solo por el consumo lento del aceite en la lámpara. Elara no se movió de su lado. Escuchaba el ritmo errático de su respiración, sentía el calor que emanaba de su cuerpo, un horno a punto de estallar. Él viajaba por los paisajes oscuros de su fiebre, hablaba en sueños, frases cortas en lengua andé. Elara oyó el nombre de una mujer, Itzel, pronunciado con una ternura que dolía, oyó gritos de batalla y susurros que sonaban a advertencias. El guerrero invencible que había llegado a su puerta era, en la oscuridad, un hombre atormentado por sus fantasmas. Poco a poco, la imagen del Apache se fue desvaneciendo, reemplazada por la del paciente, la del hombre. Su enemigo abstracto se estaba convirtiendo en una persona, y eso la asustaba más que nada. La crisis llegó justo antes del alba. Su respiración se volvió peligrosamente superficial, un violento espasmo sacudió todo su cuerpo y luego quedó laxo, demasiado quieto. Elara sintió el pánico subirle por la garganta. Puso su mano sobre el pecho de él, buscando un latido, suplicando. Mojó un paño en agua fría y lo pasó por su frente, su cuello, su pecho, en un intento desesperado por anclarlo a la vida. No te mueras, susurró, y las palabras sorprendieron a sus propios oídos por su ferocidad. No te atrevas a morirte aquí, no después de todo esto, lucha. Y como si la hubiera oído desde el otro lado del velo, el cuerpo del hombre libró su última batalla. Un temblor profundo lo recorrió de pies a cabeza. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la tensión se fue.
Un sudor profuso brotó en su piel, empapando la manta. Su respiración, antes un silbido agónico, se hizo más profunda, más regular. El fuego había cedido, la fiebre se había roto. Elara se dejó caer sentada, el cuerpo dolorido y la mente vacía por el agotamiento. Se quedó dormida por unos instantes, acunada por el sonido de una respiración que ya no luchaba por existir. Cuando despertó, la primera luz del día se filtraba por una rendija en el techo de la cripta, dibujando una solitaria línea de polvo dorado en la oscuridad. Y los ojos del hombre estaban abiertos, no la miraban directamente. Eran dos esquirlas de obsidiana brillante, alertas y desorientadas, recorriendo el techo de piedra, las paredes húmedas. Su mano derecha se movió instintivamente hacia su cintura, buscando un cuchillo que ya no estaba. La tensión volvió a su cuerpo. Elara permaneció inmóvil. Sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier palabra equivocada, podría romper el hilo frágil que los unía. No dijo, «Estás a salvo», ni «¿Cómo te sientes?». Simplemente tomó un pequeño cuenco con agua limpia que había preparado, se acercó despacio y se lo ofreció. Los ojos de Tenoch finalmente se posaron en ella. Vio a una mujer de aspecto cansado, con manchas de tierra en la cara y ojeras profundas. Vio el cuenco de agua. Su mirada viajó de los ojos de ella al cuenco, y de vuelta a sus ojos. Buscaba miedo, buscaba odio, buscaba piedad. No encontró nada de eso. Encontró una extraña neutralidad, una especie de respeto agotado. Lentamente, con un esfuerzo que le costó un mundo, él lo sintió. Ella le acercó el cuenco a los labios y él bebió. El agua fresca fue el primer pacto, el primer gesto de confianza en un lugar donde la confianza era una moneda más rara que el oro. En la penumbra de la tumba, rodeados por los muertos, dos extraños habían decidido, sin palabras, permitirse vivir un día más. Pasaron 3 días en los que la cripta se convirtió en un mundo propio, suspendido en el tiempo y gobernado por el ritmo lento de la sanación. Afuera, el sol de Sonora quemaba la tierra y el viento arrastraba sus secretos por los cañones. Pero en la penumbra subterránea, la vida se medía en cucharadas de caldo, en cambios de vendajes y en largos silencios cargados de un peso insoportable. Tenoch ya podía sentarse, apoyado contra la pared fría de la tumba. Su fuerza regresaba a un ritmo obstinado, la vitalidad de un cuerpo acostumbrado a la dureza de la vida, pero si su cuerpo sanaba, su espíritu parecía anclado en un lugar lejano y oscuro. Pasaba horas mirando la llama de la lámpara, sus ojos negros, reflejando el fuego, pero sin ver nada. Durante esos días, se convirtieron en observadores mutuos. Tenoch observaba a Elara, veía la forma en que sus manos, tan firmes y sabias al tratar su herida, temblaban ligeramente cuando creía que nadie la miraba. Veía cómo, antes de subir la escalera de piedra para salir de la cripta, se detenía un instante para componer su rostro, borrando el cansancio y el miedo para ponerse la máscara de madre, fuerte para su hijo. Reconocía en ella la vigilia perpetua del que vive acorralado, una tensión que él mismo llevaba impresa en los hombros. Elara, a su vez, observaba a Tenoch, veía al guerrero en la forma disciplinada en que racionaba el agua que le daba, en el modo en que sus ojos seguían a una araña en la pared con una concentración depredadora, en cómo cada mañana probaba sus músculos, evaluando su propia recuperación con una paciencia letal, pero también veía al hombre roto. Lo veía cuando una sombra cruzaba su rostro al escuchar el llanto de un coyote a lo lejos, una tristeza tan profunda que parecía un abismo. Las palabras eran un territorio peligroso, un campo minado de preguntas que ninguno de los dos estaba dispuesto a pisar. ¿Quién eres? ¿De quién huyes? ¿Quién te hizo eso? Eran preguntas que podían destruir la frágil tregua que habían forjado, así que callaban. Fue el sueño. Ese traidor que no obedece a la voluntad, el que rompió el silencio. La cuarta noche, un sonido gutural y ahogado escapó del pecho de Tenoch. Se agitó en su lecho improvisado, su mano buscando a tientas algo en el aire. «Itzel», murmuró,
y el nombre no fue el susurro tierno que Elara había oído antes, sino un lamento roto, el eco de una pérdida irreparable. Ziuda Anaje, corre a la montaña. Elara, que dormitaba sentada en un rincón, se sobresaltó, no lo despertó, se quedó inmóvil, observando cómo el hombre luchaba contra demonios invisibles en la oscuridad. Supo entonces que su herida más profunda no era la que ella había cosido con hierbas y tela, era una herida en el alma, y para esa ella no tenía cura. 2 noches después, el fantasma cambió de dueño. Elara se había quedado dormida en la cripta, vencida por el agotamiento. En su sueño no estaba en la misión, sino en su antiguo hogar, el que compartía con su esposo. Vio su rostro sonriente, sintió el olor a pino de sus ropas, pero la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de terror. Vio a un hombre alto, con una serpiente grabada en la silla de su caballo. Vio el brillo de un cañón de pistola. No, Ricardo, por favor, al niño no lo toques. Se despertó con su propio sollozo ahogado en la garganta. Su corazón latía con la fuerza de un animal enjaulado. Al alzar la vista, se encontró con la mirada de Tenoch. Él estaba despierto, sentado en la oscuridad, y la observaba. No había sorpresa en sus ojos, solo un reconocimiento sombrío. Había escuchado el nombre, había oído el terror. A la mañana siguiente, el silencio era diferente, menos tenso y más pesado, cargado con el conocimiento de la noche. Mientras Elara le cambiaba el vendaje, su voz fue apenas un murmullo. Las pesadillas son malas hierbas, dijo, sin mirarlo a los ojos. Crecen en la oscuridad y ahogan las buenas memorias. Tenoch permaneció callado por un largo rato, observando sus manos trabajar. Cuando habló, su voz era grave y rasposa. Un hombre que no tiene fantasmas es un hombre que no ha amado nada. A veces, los fantasmas son lo único que nos queda para recordar que una vez tuvimos un hogar. No se preguntaron más, no necesitaban los detalles. Habían compartido algo más profundo que una historia, habían reconocido el mismo mapa de dolor en un alma ajena. Mateo era el único que se movía entre ellos sin sentir el peso de los fantasmas. Para él, Tenoch ya no era el hombre roto del arroyo, sino un misterio fascinante. Le llevaba tesoros, una pluma de halcón, una piedra de cuarzo que brillaba en la luz de la lámpara. Una tarde se sentó frente a él y le preguntó con la honestidad brutal de un niño: ¿por qué estás tan triste? Tenoch lo miró y, por primera vez, una emoción distinta a la pena o la cautela cruzó su rostro. Era una sombra de ternura. Tomó una pequeña rama seca que Mateo había traído con un trozo de obsidiana afilada y comenzó a talarla. El pueblo chiricahua cree que cada persona nace con una canción en el corazón, dijo en voz baja, sin dejar de tallar. Cuando pierdes a los tuyos, tu canción se apaga, y el silencio que queda es muy pesado. Pasó el resto de la tarde tallando en silencio. Cuando terminó, le entregó a Mateo una pequeña figura de un coyote aullando a la luna. El niño la tomó con una reverencia solemne. Esa noche, mientras Elara le aplicaba la última capa de emplasto en la herida, que ya empezaba a cerrarse con una cicatriz limpia, sus dedos rozaron la piel sana de él. El contacto fue breve, accidental, pero ninguno de los dos se apartó de inmediato. Fue un toque que no era clínico ni maternal. Era el simple reconocimiento de otro ser humano. Levantaron la vista al mismo tiempo. Sus miradas se encontraron en la penumbra y en ese instante, en el fondo de los ojos del otro, cada uno vio su propio reflejo. El náufrago reconociendo a otro náufrago a la deriva en el mismo mar de pena. La melancolía no era una barrera entre ellos. Se había convertido en un puente. El día que Tenoch salió de la cripta, fue como un segundo nacimiento. Subió la escalera de piedra con lentitud. Sus músculos todavía recordaban la herida, pero su paso era firme. Cuando su cabeza emergió a la luz, tuvo que cerrar los ojos. Deslumbrado, el sol de la media mañana lo bañó. Un calor que se sentía como una bendición y una quemadura al mismo tiempo. Durante casi una semana había vivido en el mundo de las sombras y la piedra.
Ahora, el cielo abierto sobre él parecía un milagro abrumador. Respiró hondo, llenando sus pulmones no con el aire viciado de la tumba, sino con el aroma a polvo, a creosota y a la promesa de lluvia lejana que traía el viento. El ara lo observaba desde el otro lado del patio, con un cuenco de atole en las manos. La dinámica entre ellos cambió en ese preciso instante. Ya no era la curandera y su paciente, eran dos adultos, dos extraños compartiendo un refugio precario, y las reglas de su convivencia estaban por escribirse. Tenoch no se dedicó a descansar, la inacción no era parte de su naturaleza. Los primeros días, con una economía de movimientos que delataba su fuerza contenida, se dedicó a observar. Sus ojos de guerrero leyeron la misión como un mapa de vulnerabilidades. Vio el muro norte, donde el adobe se había desmoronado, creando una entrada fácil para cualquier intruso. Vio que desde el campanario roto no se podía vigilar el arroyo, su única fuente de agua y su punto más expuesto. Comprendió al instante la geografía del miedo de Elara. Su santuario era una fortaleza de soledad, pero una defensa muy pobre contra una amenaza real. No dijo nada. La gratitud, para un hombre como él, no se expresaba con palabras, sino con acciones. Una mañana, Elara lo encontró acarreando rocas pesadas y mezclando lodo y paja, reparando el boquete en el muro norte con una pericia silenciosa. Otra tarde, lo vio trepar a los restos del techo de la capilla, encontrando un nuevo punto de vigía, un nido de águila desde el cual se dominaba tanto el cañón como el arroyo. Eran pequeños actos, pero para Elara significaban más que cualquier promesa. Él no solo estaba pagando su deuda, estaba echando raíces, convirtiendo su refugio en una trinchera. Pero la verdadera transformación ocurrió a través de Mateo, el niño. Ya sin ningún temor hacia el hombre que su madre había salvado, se convirtió en su sombra. Lo seguía a todas partes, fascinado por la forma en que Tenoch parecía leer un lenguaje secreto en el mundo que los rodeaba. ¿Qué es esa?, preguntó Mateo un día, señalando una serie de pequeñas hendiduras en la tierra seca. Tenoch se arrodilló, invitando al niño a hacer lo mismo. Su voz, cuando le hablaba a Mateo, perdía el filo duro que tenía con el mundo. No solo mires la huella, pequeño coyote, siéntela, cierra los ojos. Mateo obedeció. La tierra te habla. Esto no es solo una marca, es el peso de un zorro. Pasó por aquí al amanecer, buscando agua. Mira cómo esta marca es más profunda. Tenía prisa. Algo lo asustó. Abrió los ojos del niño a un universo nuevo. Le enseñó que el vuelo de los buitres no siempre significaba muerte, a veces solo señalaba una corriente de aire ascendente. Le enseñó a diferenciar el olor de la lluvia cercana del de la lluvia lejana. Le enseñó a caminar sin hacer ruido, no sobre la tierra, sino con la tierra. El suelo no es tu enemigo, le dijo, mientras le mostraba cómo pisar sobre las rocas en lugar de las hojas secas. La tierra no tiene favoritos, pero reconoce a sus hijos. Camina como si le pidieras permiso, y ella guardará tus secretos. Elara observaba estas lecciones desde la distancia, con una mezcla de aprensión y asombro. Al principio, temió que Tenoch estuviera sembrando la semilla de la violencia en su hijo, enseñándole los caminos de la guerra, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada. No le estaba enseñando a pelear. Le estaba enseñando a ver, a escuchar, a entender. Le estaba dando a Mateo las herramientas para sobrevivir que ella, con todo su conocimiento de las plantas, nunca podría haberle ofrecido. Le estaba regalando confianza, borrando el miedo con el que ella misma lo había criado. Una tarde, mientras desgranaba maíz, escuchó una risa. Era una risa clara, infantil, desbordante de alegría. Se asomó y vio a Mateo y a Tenoch junto al arroyo. Tenoch estaba imitando el canto de una codorniz, y Mateo intentaba responderle, produciendo un sonido torpe que los hacía reír a ambos. Hacía años, quizás
desde antes de la muerte de su esposo, que Elara no oía a su hijo reír de esa manera, y en ese sonido, algo que había estado congelado dentro de ella durante mucho tiempo comenzó a derretirse. Esa noche, el aire era más ligero. Se sentaron los tres alrededor de una pequeña fogata que Tenoch había encendido. El fuego no solo daba calor, también ofrecía una sensación de normalidad, de hogar, que ninguno de los tres había sentido en mucho tiempo. Mateo, acurrucado junto a Tenoch, le mostraba con orgullo el pequeño coyote de madera que éste le había tallado. Tenoch, por su parte, afilaba su cuchillo con una piedra de río. Sus movimientos eran tranquilos, rítmicos, y Elara, remendando una de las camisas de Mateo, los miraba. Ya no veía a un guerrero apache herido, ya no veía al paciente que había rescatado de la muerte, veía a un hombre que había reparado el muro de su casa y le había devuelto la risa a su hijo. Veía a un guardián, por primera vez en años, al mirar el vasto y amenazante desierto que se extendía más allá de la luz del fuego. Elara no sintió solo miedo. Sintió que la jaula invisible que ella misma había construido a su alrededor tenía, quizás, una puerta, y por primera vez sintió una emoción extraña y casi olvidada que le hizo un nudo en la garganta. Era una emoción frágil, como el primer brote verde que se abre paso en la tierra reseca después de un largo invierno. Era esperanza. Las semanas que siguieron al despertar de Tenoch se asentaron en una rutina que era casi una forma de paz. El miedo no se había ido, pero había retrocedido a los bordes del horizonte como una tormenta lejana que se observa con cautela, pero que ya no amenaza con ahogarlo todo. La esperanza, una vez un brote tímido, había echado raíces y comenzaba a crecer, alimentada por los pequeños momentos de normalidad, el olor de las tortillas que Elara cocinaba al amanecer, el sonido de la flauta improvisada que Tenoch había hecho para Mateo, la visión de su hijo corriendo por el patio, ya no para esconderse, sino para perseguir mariposas. Esa mañana, la paz era casi tangible. Tenoch le enseñaba a Mateo cómo identificar el rastro de un pecarí cerca del arroyo. Nunca sigas a una manada de frente, le explicaba. Su voz era una mezcla de la paciencia de un maestro y la precisión de un guerrero. Tienen mal genio y colmillos como cuchillos. Hay que tenerles más respeto que a un oso. Se les caza con el viento, no con la fuerza. Elara los observaba desde la entrada de la misión mientras machacaba chiles secos. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Por primera vez en años, el futuro no le parecía un abismo, sino un sendero que quizás, solo quizás, podrían caminar juntos. Fue Tenoch el primero en sentirlo. Se irguió de golpe, la cabeza ladeada, la mano haciendo una señal a Mateo para que se callara. ¿Qué pasa?, susurró el niño. Elara también lo sintió. El aire había cambiado. Los pájaros habían enmudecido. Un silencio antinatural había caído sobre el cañón, la quietud que precede al depredador. Cazadores, dijo Tenoch, y la única palabra bastó para congelar la sangre de Elara y borrar la sonrisa de su rostro. No hubo pánico, no hubo gritos, solo una eficiencia nacida del terror y la práctica. En menos de un minuto, Elara había guardado la comida y apagado el fuego. Tenoch levantó a Mateo en brazos y los tres se movieron con una rapidez silenciosa hacia el punto de vigía que él había descubierto. Una grieta en lo alto del campanario en ruinas, oculta por la sombra, y un nido de halcón abandonado. Desde allí podían ver sin ser vistos. 10 minutos después, aparecieron. Eran 4 jinetes. No se movían como los vaqueros locales, ni como los soldados federales. Se movían con la arrogancia de quienes se saben dueños de todo lo que pisa su caballo. Avanzaron por el cañón, sus risas crueles resonando contra la piedra, un sonido obsceno en la quietud del desierto. Se detuvieron justo debajo de ellos, en el arroyo, para dar de beber a sus monturas. Desde la grieta, Elara los observaba. Conteniendo la respiración, su mano apretaba con tanta fuerza el brazo de Mateo
que el niño ahogó un quejido, el sol arrancó un destello metálico de las hebillas de los hombres, y fue entonces cuando el ara lo vio, grabado en el cuero oscuro de las cartucheras, el mismo símbolo que atormentaba sus pesadillas, una phi mayúscula, entrelazada con el cuerpo sinuoso de una serpiente. Todo el aire abandonó sus pulmones, el mundo se estrechó hasta convertirse en esa marca odiada. El rostro de su esposo, ensangrentado y sorprendido, apareció ante sus ojos. El sonido de la risa de los hombres allá abajo se mezcló con el eco del disparo que lo había matado. Vargas. El nombre escapó de sus labios como un veneno, un susurro tan bajo que fue casi un pensamiento, pero Tenoch lo oyó. Él también había visto la marca, su cuerpo se había quedado rígido como una estatua de basalto, pero en sus ojos ardía un fuego helado. Era la furia pura, sin adulterar, la ira de un hombre que ve a los asesinos de su mundo bebiendo tranquilamente del agua de sus ancestros. Los perros del matancero gruñó en voz baja, y la palabra matancero estaba cargada con todo el peso de un pueblo aniquilado. Los hombres no se quedaron mucho tiempo, bebieron, rieron. Uno de ellos escupió en el agua limpia del arroyo, y luego siguieron su camino, desapareciendo cañón abajo. Pero aunque se hubieran ido, su presencia venenosa permaneció, asfixiando la frágil paz que habían construido. Se quedaron en el escondite, en silencio, hasta que estuvieron seguros de que el peligro había pasado. Cuando finalmente bajaron, el sol ya no parecía cálido, sino amenazante. El refugio ya no se sentía seguro, sino expuesto. El ara temblaba. Un temblor interno que no podía controlar se abrazó a sí misma, tratando de contener los fragmentos de su mundo roto. Esa marca, la serpiente dijo, su voz rota. Eran los hombres de Ricardo Vargas. Tenoch, que estaba revisando el perímetro con la mirada perdida, se volvió bruscamente hacia ella. Su rostro era una máscara de incredulidad. Había asumido que ella huía de su propio pasado, de sus propios demonios, no de los suyos. «¿Tú conoces a ese hombre?», preguntó, y en su voz había una urgencia peligrosa. El ara asintió, las lágrimas finalmente abriéndose paso por sus mejillas. «Él mató a mi esposo, Daniel. Era geólogo. Descubrió algo en estas tierras, un mapa de veneros subterráneos, un tesoro en este desierto. Vargas lo quería. Daniel se negó a dárselo, así que lo mató y vino por nosotros, por mí y por Mateo. Llevamos 2 años huyendo de esa serpiente». Tenoch la escuchaba, y mientras ella hablaba, las piezas dispersas de su propia tragedia encajaron con un chasquido brutal y perfecto. El ataque a su aldea no había sido por una disputa de ganado, como habían dicho los federales. La prisa por exterminarlos, por borrar su clan del mapa, todo cobraba un sentido monstruoso. «Ese hombre», dijo Tenoch, y su voz era ahora tan fría y afilada como la obsidiana. «Ese demonio quemó mi rancho, masacró a mi gente, a mi esposa, a Itzel». La pronunciación del nombre fue como tragar vidrio. «Me culparon a mí de la redada para que los federales me cazaran como a un perro. Todo para que él pudiera quedarse con el valle, con nuestra agua, con nuestra tierra». El aire entre ellos se cargó con la densidad de la verdad. Se miraron, y por primera vez se vieron completamente. No eran 2 náufragos que se habían encontrado por casualidad en medio de la tormenta. Eran 2 personas que habían sido arrojadas al mar por la misma mano. El dolor ya no era un puente melancólico entre ellos, era un lazo de acero. La pena compartida se había transformado en un odio común. Su lucha por la supervivencia individual acababa de morir, y en su lugar, sin que se dijera una sola palabra, acababa de nacer una guerra. El eco de la verdad se quedó vibrando en el aire quieto de la misión, tan pesado y tangible como el calor que emanaba de la tierra. La revelación no trajo consigo gritos ni lamentos, sino un silencio profundo y aterrador. Era el silencio que sigue al rayo, cuando el mundo contiene la respiración, esperando el trueno que lo hará temblar todo.
Tenoch y Elara ya no se miraban. Sus miradas estaban perdidas en el pasado, recorriendo los pasillos calcinados de sus propias memorias, ahora iluminados por una luz nueva y terrible. Cada uno estaba solo con su dolor, pero por primera vez sabían que no estaban solos en su infierno. Había otro habitante en él. Mateo, de pie entre ellos, sintió el cambio. La atmósfera de esperanza que había florecido en los últimos días se había evaporado, reemplazada por una helada desolación. Vio el temblor en las manos de su madre y la rigidez mortal en la espalda de Tenoch. Sans entender la causa. Entendió el resultado. El monstruo del que huían no solo los había seguido, sino que ya vivía dentro de ellos. Fue Elara quien habló primero. Su voz era un susurro hueco, desprovisto de lágrimas. Fue en la temporada de lluvias. Daniel había terminado sus mapas. Estaba emocionado. Una sonrisa amarga y fugaz cruzó sus labios. Creía que había encontrado la forma de traer más vida a esta tierra. Una noche, Vargas vino a la casa. No vino como un ladrón, vino como un amigo, con una botella de vino y promesas de progreso. Tenoch escuchaba, su rostro impasible, como la roca de un cañón, pero sus nudillos, blancos de apretar los puños, delataban la tormenta que se libraba en su interior. Discutieron, continuó Elara. Daniel se negó a entregarle los mapas. Le dijo que el agua no le pertenecía a un solo hombre, sino a la tierra. Vargas se rió, y entonces hizo una seña. Sus hombres no entraron por la puerta. Ya estaban dentro. Había uno, un capitán de los rurales corrupto, con una cicatriz sobre la ceja. Lo llamaban el Halcón. Estaba allí para que todo pareciera legal, para firmar un papel que dijera que mi esposo se había resistido a la autoridad. Al oír el apodo, la quietud de Tenoch se rompió. Levantó la cabeza bruscamente, sus ojos se clavaron en los de ella, y en ellos había un fuego terrible. El halcón repitió, y la palabra sonó como una maldición. Ese hombre, ese pájaro de carroña, vino a mi rancho una semana antes. Dijo que el gobierno quería firmar un tratado de paz, garantizar nuestras tierras a cambio de un derecho de paso. Nuestros ancianos confiaron en él. Se puso de pie y comenzó a caminar, un animal enjaulado reviviendo su tortura. Mientras el halcón hablaba de paz en la casa comunal, los hombres de Vargas, los de la serpiente, rodearon el valle. Usaron los mapas de tu esposo para encontrar los puntos ciegos, los senderos que solo nosotros conocíamos. No fue una redada por robo de ganado, como dijeron los periódicos, fue una limpieza sistemática. Esperaron a que el viento soplara desde el norte para que el humo no nos alertara. Se detuvo y su voz se quebró por primera y única vez. Prendieron fuego a los campos de maíz primero para crear un muro de llamas, para que no hubiera escapatoria. Yo estaba cazando en las colinas. Vi el humo. Cuando llegué, todo era cenizas y silencio. Encontré a Itzel cerca del arroyo. Había estado defendiendo a los niños. Elara cerró los ojos, pero las imágenes que Tenoch pintaba con su voz eran más vívidas que la luz del sol. Vio el fuego, sintió el olor a muerte y lloró. Lloró no solo por Daniel, su esposo bueno y justo, lloró por Itzel, la mujer que no conoció, pero cuyo fantasma ahora caminaba junto al suyo. Lloró por un pueblo entero, convertido en cenizas, para saciar la codicia de un solo hombre. Tenoch se acercó a ella. Su rabia, que era una tormenta a punto de estallar, se calmó al ver la profundidad de su dolor. Vio que su pena no era solo por ella, sino también por él. Su tragedia ya no le pertenecía en exclusiva, era de ellos. Él no sabía de palabras de consuelo, no era su lenguaje. En su lugar, hizo lo que su instinto de protector le dictó. Se quitó el poncho de lana gastado que llevaba y, con un gesto torpe pero lleno de una dignidad solemne, lo colocó sobre los hombros temblorosos de Elara. Era un acto que trascendía las palabras. Era el gesto de un guerrero reconociendo a otro. Era un juramento silencioso. Tu dolor es mi dolor. Tu lucha es mi lucha. Al sentir el peso y el calor del poncho, Elara levantó la cabeza.
La tristeza en sus ojos comenzó a dar paso a algo más duro, algo más afilado. El fuego de la pira funeraria de Tenoch se había unido al fuego de su propia ira. Mateo, que había observado la escena con una comprensión que iba más allá de su edad, se acercó, puso una mano pequeña en el brazo de su madre y la otra en la mano de Tenoch, uniendo físicamente a los dos pilares rotos de su pequeño mundo. El contacto del niño fue como un ancla, los devolvió al presente, los tres se quedaron así. Un triángulo de dolor y resiliencia en medio de las ruinas. Elara se secó las lágrimas, no con la mano, sino con la manga. Un gesto práctico que señalaba el fin del duelo y el comienzo de otra cosa. Miró a Tenoch, y su mirada ya no era la de una víctima, sino la de una cómplice. Él cree que estamos muertos o desaparecidos, dijo ella, su voz ahora firme, fría como el acero. Cree que ganó. Tenoch asintió. Su rostro era una máscara de determinación implacable. Los fantasmas no pueden morir dos veces, respondió, pero sí pueden aprender a cazar. Esa noche, bajo las estrellas indiferentes del desierto, el dolor dejó de ser un ancla que los arrastraba al fondo, se convirtió en una espada, y en la cripta de una misión olvidada, una familia de tres, unida no por sangre sino por fuego, acababa de declarar la guerra. Los días que siguieron a la revelación, la misión dejó de ser un refugio para convertirse en un cuartel general. La atmósfera se cargó con una energía nueva, tensa y afilada, como el borde de un cuchillo recién amolado. La melancolía se había evaporado bajo el calor de un propósito común. Ya no eran fugitivos que se escondían del pasado, eran estrategas que se preparaban para el futuro. Elara ya no molía hierbas solo para curar. Ahora separaba las raíces con una nueva intención. En un lado ponía la caléndula y el sauce, las plantas de la sanación. En el otro, con un cuidado casi siniestro, colocaba el toloache. La raíz de la adelfa y los polvos del peyote eran sus otras medicinas, las curas para la enfermedad llamada Ricardo Vargas. Tenoch no perdía el tiempo. Pasaba las horas tensando de nuevo su arco con tendones de venado, enderezando flechas sobre el fuego y fabricando puntas de obsidiana tan agudas que podían cortar el aire. Cada movimiento era un ritual, una meditación de violencia contenida. Su cuerpo, ya completamente sanado, se movía con una fluidez letal, la gracia de un depredador que ha vuelto a encontrar el hambre. La noche del tercer día, se reunieron en el patio, no se escondieron en la cripta, encendieron una fogata a cielo abierto, un acto de desafío silencioso. Con la punta de su cuchillo, Tenoch dibujó un mapa en la tierra compactada. Los cañones, los valles, el arroyo, era el tablero de su guerra. Es un oso, dijo Tenoch. Su voz era el rumor bajo de las piedras de un río. Grande, gordo y confiado. Atacarlo de frente es morir. Su cuchillo señaló un punto en el mapa. Pero un oso necesita comer todos los días, necesita agua y necesita dormir. Nosotros no, nosotros ya estamos muertos. Su lógica era la del cazador, la del fantasma. No buscarían una batalla, sino 1000 cortes pequeños. Le quitaremos su comida, su agua y su sueño, continuó. Lo acosaremos desde las sombras, haremos que sus hombres peleen contra el viento, que le disparen a los ecos. Lo volveremos loco de miedo y de rabia hasta que cometa un error, hasta que el oso, ciego de furia, se asome al precipicio. Elara escuchaba, sus ojos fijos en el mapa de tierra. Sus hombres son muchos, dijo, no con duda, sino con el pragmatismo de quien mide a su enemigo, pero sus corazones son débiles, replicó Tenoch. Luchan por plata. Nosotros luchamos por la sangre que nos robaron. Nuestra furia es más fuerte que su codicia. Fue entonces cuando Elara reveló su propio arsenal, se arrodilló junto al mapa y colocó varias raíces y hojas secas sobre él. Mi lucha no es con la flecha, sino con la tierra, dijo, su voz firme. Esta raíz señaló una, si la hiervo y la vierto en su pozo principal, no los matará, pero les dará fiebres y dolores de estómago durante días. Un hombre enfermo no puede montar a caballo. Tomó un pequeño hongo seco, el polvo de este, mezclado con su grano,
hace que los caballos se espanten de su propia sombra. Un vaquero sin caballo es solo un hombre a pie, perdido en el desierto. Su mirada se endureció, y ésta mostró una flor de un color pálido y hermoso. Es para el halcón. Si consigo que su caballo la coma, lo llevará directo al fondo del cañón más cercano. Tenoch la miró con un nuevo respeto. Vio en ella no a la mujer que había salvado, sino a una guerrera con armas que él nunca podría manejar. Suya era la guerra abierta. De ella, la guerra silenciosa, la que se mete en la sangre y en el alma. Necesitaban ojos, necesitaban saber los movimientos de Vargas, sin exponerse. Mateo, que había estado escuchando todo con una seriedad impropia de su edad, se adelantó. Puso su pequeño dedo en un punto del mapa, una serie de acantilados que dominaban el camino principal al rancho de Vargas. Yo quepo ahí arriba, entre las rocas, dijo, su vocecita clara en la noche. Soy pequeño, nadie mira tan alto. No dijo el ara al instante, su instinto de madre rugiendo. Es demasiado peligroso, no voy a perderte a ti también. No peleará, intervino Tenoch con calma, poniendo una mano en el hombro de Mateo. Ypsilon no irá solo. Lo llevaré a un lugar seguro, donde pueda ver sin ser visto. Miró a Elara, sus ojos transmitiendo una promesa. Un guerrero no es solo el que lleva la lanza. Elara, el guerrero más importante, es el vigía, el que ve el peligro antes que nadie, y avisa a la tribu. Mateo no será un soldado, será nuestros ojos, será la voz del halcón que nos advierte. La propuesta le dio a Mateo un propósito honorable, una función vital que no implicaba violencia directa. Elara dudó. Su corazón era un campo de batalla entre el miedo y el orgullo. Finalmente, asintió, una única y tensa inclinación de cabeza. El pacto estaba sellado. Tenoch sería la lanza, Elara el veneno, y Mateo los ojos. Se arrodillaron los tres junto al mapa de tierra. Ya no había más que decir. Con un movimiento sincronizado, como si lo hubieran ensayado 1000 veces. Cada uno puso una mano en el centro del dibujo, cubriendo el territorio enemigo. La mano grande y callosa del guerrero, la mano delgada y manchada de hierbas de la curandera, y la mano pequeña y valiente del niño. No tenían ejército, ni cañones, ni el poder de un hombre. Solo tenían la furia de un guerrero, la sabiduría de una curandera y la inocencia de un niño. Para el mundo no eran nada, pero en el desierto de Sonora, esa noche, los fantasmas se levantaron y se prepararon para cazar al hombre que los había creado. La guerra no comenzó con el estruendo de un cañón, sino con el susurro del viento y la lógica implacable del desierto. La primera ofensiva fue una lección. Tenoch llevó a Mateo al amanecer al alto acantilado que el niño había señalado, un nido de águilas natural que dominaba el único camino hacia el rancho de Vargas. Se instalaron en una grieta, invisibles para el mundo de abajo. No miramos a los hombres. Mateo le instruyó Tenoch en un murmullo. Miramos sus caballos. Un hombre puede mentir, puede ocultar su miedo. Un caballo, no. El caballo te dirá si su jinete está cansado, si tiene prisa, si está asustado. Aprende a leer a los caballos, y ningún hombre podrá sorprenderte jamás. Vieron pasar una caravana de suministros, 2 carretas pesadas y 4 guardias. Se movían con una lentitud perezosa, confiados en la seguridad del camino. Mateo contó a los hombres. Notó que uno de ellos cojeaba. Tenoch observó el peso de las carretas, la calidad de las mulas. No hicieron nada. Solo observaron, aprendieron, bebieron la arrogancia del enemigo como si fuera agua. Esa confianza, sabía Tenoch, sería la primera en sangrar. La campaña comenzó 3 noches después, bajo una luna tan delgada como la uña de un niño. Su primer objetivo fue un pozo secundario, uno que usaban las patrullas lejanas de Vargas para abrevar. Tenoch y Elara se movieron en la oscuridad. 2 sombras que se deslizaban entre las rocas. Él iba delante, un espectro armado con un arco. Asegurando el perímetro, ella lo seguía, cargando una vasija de barro sellada. El aire estaba cargado de tensión.
Cada chasquido de un grillo, cada ulular de un búho, parecía una alarma. Mientras Tenoch vigilaba desde lo alto de un peñasco, el ara trabajó. El chirrido de la polea del pozo fue un grito en la noche. El ara contuvo la respiración, esperando una respuesta. Un disparu, nada. Con una rapidez desesperada, destapó la vasija y vertió el contenido en la boca del pozo. Era una infusión concentrada de raíz de sena y otras hierbas amargas. No mataría, pero purgaría el cuerpo con una violencia brutal. Desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado. 2 días después, desde su atalaya, Mateo y Tenoch vieron los resultados. Una patrulla de 6 hombres regresaba al rancho. 2 de ellos apenas podían sostenerse sobre sus sillas. Se detuvieron, y uno se dobló por la mitad, vomitando. Estaban débil, desmoralizados y furiosos por una enfermedad que parecía haber brotado de la tierra misma. El segundo golpe fue de Tenoch, y fue un acto de pura guerra psicológica. Esperó a otra patrulla en un paso estrecho. Mientras los hombres descansaban a la sombra, una sola flecha silbó desde la nada. No buscó carne humana. La punta de obsidiana se clavó en un odre de cuero lleno de agua. Cosiéndolo a la madera de una carreta, el preciado líquido se derramó sobre la arena sedienta. Cuando los hombres, gritando maldiciones, apuntaron sus rifles hacia las rocas, no encontraron nada. Tenoch ya se había ido. La historia del espíritu apache comenzó a extenderse como la fiebre entre los hombres de Vargas. Hablaban de un fantasma que se movía sin hacer ruido y que nunca mataba, solo atormentaba. El tercer ataque fue el más audaz. Tenían que golpear el corazón de la operación, la hacienda. Una noche sin luna, Tenoch inició una pequeña estampida de ganado salvaje en el lado oeste del rancho. Mientras la mayoría de los guardias galopaban para controlar el caos, el ara, cubierta por la distracción, se arrastró hasta la cerca de los corrales principales. Con el corazón martilleándole en los oídos, arrojó varias bolsas de tela llenas de polvo de hongo secado al sol en los abrevaderos y en los pesebres de heno. El amanecer trajo el infierno a la hacienda de Ricardo Vargas. Los mejores caballos, animales que valían una fortuna, estaban enloquecidos, se collaban, relinchaban de pánico, se estrellaban contra las cercas, sus ojos desorbitados por las alucinaciones que les provocaba el polvo. Un semental premiado se rompió una pata. El caos era total. En el despacho de su hacienda, Ricardo Vargas estrelló un vaso de whisky contra la pared. «Fantasmas, brujería», rugió, su rostro congestionado por la ira. «Mis hombres están enfermos, mis caballos locos y mis suministros se pudren. Un solo indio no puede hacer todo esto». A su lado, el halcón, el capitán de los rurales, encendió un cigarro con calma. Su rostro marcado por la cicatriz era una máscara de astucia. «Un guerrero solo», no dijo, expulsando el humo lentamente, «pero un fantasma a veces encuentra compañía. Piénselo, don Ricardo, el geólogo y su esposa. Usted me dijo que huyeron. Nunca encontramos sus cuerpos». La habitación quedó en silencio. Vargas lo miró, la comprensión comenzando a desplazar a la furia. La mujer, la hierbera, una curandera que conoce el desierto como la palma de su mano, terminó el halcón, sus ojos brillando con una luz depredadora. «Esto no es obra de un solo fantasma, es el trabajo de una familia de espectros. Y si son una familia, tienen un nido». En lo alto del acantilado, Tenoch, el ara y Mateo observaban la actividad frenética que surgía del rancho. Salían más patrullas, el doble que antes. Ya no se movían con arrogancia, sino con una tensión nerviosa, mirando constantemente hacia las sombras de las rocas. Tenoch se volvió hacia el ara. La leve sonrisa de victoria que había tenido se desvaneció, reemplazada por una gravedad sombría. «Ya no me buscan solo a mí», dijo en voz baja. «Ahora nos buscan a los 3». El ara asintió, colocando una mano protectora sobre el hombro de Mateo. La esperanza y el miedo se entrelazaron en su pecho. Habían logrado despertar al oso, lo habían enfurecido. «Ahora»,
El oso no solo quería defender su territorio, quería exterminar a la manada de lobos que se había atrevido a morderle los talones. El suspenso ya no era si los encontrarían, era qué harían cuando ese día llegara. La provocación había funcionado. El oso, herido en su orgullo y sangrando plata, estaba enfurecido. Durante una semana, las patrullas de Vargas peinaron la sierra con una furia ciega, quemando matorrales y disparando a las sombras. Pero los fantasmas se habían desvanecido, no hubo más ataques, ni más sabotajes. El silencio que impusieron fue su arma más potente, una ausencia que crispaba los nervios de sus cazadores, volviéndolos paranoicos y descuidados. Era el momento de tender la trampa final. El cebo fue un acto de audacia sagrada. Una mañana, el halcón encontró una flecha clavada en el poste de un abrevadero. No era una flecha cualquiera. Estaba adornada con las plumas de un águila real, el símbolo inconfundible del clan de Tenoch, un clan que todos creían extinto. La punta de la flecha no apuntaba a ningún hombre, apuntaba hacia el este, hacia el cañón que llevaba al valle del manantial escondido, el corazón de las antiguas tierras de Tenoch. El premio por el que Vargas había matado era un insulto, era un desafío, era una invitación. «Se ha vuelto arrogante», dijo el halcón a Vargas. Su voz destilaba un desprecio triunfal. «Cree que nos ha asustado. Se ha refugiado en su hogar, como una bestia herida que vuelve a su madriguera para morir». «Pues iremos a concederle su deseo», replicó Vargas, sus ojos brillando con codicia. La idea de aplastar al último de los apaches en su propia tierra ancestral era una ironía que deleitaba su alma cruel. No irían con todo el ejército, sería una partida de caza, no una batalla. Vargas, el halcón, y los 6 hombres más despiadados que les quedaban, los únicos que no habían sido doblegados por el miedo o la enfermedad, el lugar que Tenoch había elegido era la garganta del suspiro, un paso estrecho dentro del valle sagrado. Las paredes de roca se alzaban casi verticales a ambos lados, y el viento, al pasar por las grietas, producía un gemido bajo y constante, como si la tierra misma lamentara una pena antigua. El ara había hecho su parte al amanecer. Cerca de la entrada de la garganta, escondió entre las rocas y la maleza seca varios bultos de hojas de oyamel húmedas, mezcladas con datura en polvo. Al prenderse, no producirían una gran llama, sino un humo espeso, blanco y sofocante, que irritaría los ojos y los pulmones y robaría el aire. Tenoch, por su parte, había pasado la noche en lo alto del acantilado, trabajando en la cornisa de rocas sueltas que los antiguos habían llamado la barba del gigante. Con la ayuda de una palanca de madera de mezquite, había dejado la formación entera en un equilibrio precario, lista para desplomarse con un último empujón. Mateo estaba en su puesto, a casi medio kilómetro de distancia, en la cima de un risco que le daba una vista perfecta de la entrada del valle. Estaba a salvo, lejos de cualquier peligro, con una sola instrucción: cuando viera entrar a Vargas y al halcón, pero antes de que entraran todos sus hombres, debía imitar 3 veces el canto agudo del halcón peregrino. Sería la señal. Vargas y su partida llegaron a mediodía. Entraron en la garganta del suspiro con la confianza de los conquistadores. «Huele a trampa», murmuró uno de los hombres, inquieto por el silencio y el gemido del viento. «Huele a final», corrigió el halcón, desenfundando su revólver. En ese momento, desde la lejanía, un sonido agudo y claro cortó el aire. «Cree, cree, cree, ay». El canto del halcón, la señal, el ara, oculta entre las sombras de la entrada, no dudó. Con un pedernal, prendió la mecha de hojas secas que conectaba con sus bultos de humo. Segundos después, una densa humareda blanca comenzó a brotar de las rocas, levantándose como un muro fantasmal que sellaba la entrada de la garganta. Los caballos, asustados por el olor acre, relincharon y se encabritaron, sumiendo la retaguardia de la partida en el caos. Al mismo tiempo, en lo alto del acantilado, Tenoch apoyó todo su peso en la palanca. Hubo un crujido agónico,
y luego un estruendo que hizo temblar la tierra. La barba del gigante se deshizo, toneladas de roca y polvo se precipitaron al fondo del cañón, bloqueando la salida de enfrente. Con una nube de polvo impenetrable, estaban atrapados en medio de la confusión, del humo y del pánico. Vargas y el halcón se vieron separados de la mayoría de sus hombres, tosían, cegados, intentando controlar a sus monturas. «Es una emboscada. Disparen», gritó el halcón, pero del polvo y el humo no surgieron flechas, sino una figura solitaria. Tenoch no apareció como un fantasma, sino como un juez, caminando con una calma terrible. Con el cuchillo de su padre en la mano, a unos metros del otro lado, emergió Elara, su rostro manchado de hollín, sus ojos ardiendo con una furia fría. Uno de los vaqueros más jóvenes, atrapado cerca de Vargas, los miró con los ojos desorbitados por el terror. Eran los espectros de las historias, hechos carne. Halcón, la voz de Tenoch, no fue un grito, sino un trueno bajo y contenido. «Le hablaste de paz a mis ancianos, mientras tus hombres afilaban sus cuchillos para sus gargantas». El capitán Corrupt, recuperando la compostura, le apuntó con el revólver. «Eras una plaga, y yo soy la cura. Disparo». Pero Tenoch ya no estaba allí. Se movió con una velocidad inhumana, y la bala se perdió en la polvareda. «Vargas», gritó Elara, y su voz hizo que el terrateniente se estremeciera. «Mi esposo te llamó amigo. Su único crimen fue creer que un hombre con tu nombre podía tener honor». «Estupideces», escupió Vargas, el pánico comenzando a quebrar su arrogancia. «La tierra es de quien tiene el valor de tomarla». El vaquero joven escuchó las palabras, vio la verdad innegable en los rostros de los acusadores y la culpa desnuda en los de sus patrones. El miedo a los fantasmas fue reemplazado por el asco hacia los monstruos a los que servía. La batalla final fue breve, personal y brutal. Tenoch se abalanzó sobre el halcón. No fue una lucha de disparos, sino de acero y furia. Un baile mortal entre dos depredadores. El revólver del capitán cayó al suelo, sacó su propio cuchillo, pero no era rival para la ira justa de un hombre que lo había perdido todo. La justicia de la sierra es rápida y definitiva. El halcón cayó de rodillas, sus ojos sorprendidos, mirando la hoja de obsidiana que le había devuelto su traición. Vargas, al ver caer a su protector, entró en pánico. Espoleó a su caballo, intentando escapar por un lateral, tratando de trepar por las rocas sueltas. El caballo, aterrorizado, resbaló. Vargas cayó aparatosamente, su pierna torciéndose bajo él con un crujido antinatural. Grito, un chillido patético de dolor y miedo. Se arrastró hacia atrás, lejos de Elara que se acercaba. Su rostro era una máscara impasible. Él era el oso, ahora con la espalda rota, indefenso. «No me mates», suplicó. «Te daré oro, tierras, lo que quieras». Elara se detuvo frente a él. No sentía odio, solo un vacío inmenso. «Tú ya me lo quitaste todo», dijo con calma. «Y esta tierra nunca fue tuya. Ella misma te está reclamando». Se dio media vuelta y lo dejó allí, roto y humillado, a merced de la justicia del desierto. Los vaqueros restantes, viendo a sus líderes caídos y la verdad expuesta, arrojaron sus armas. La guerra había terminado. El polvo comenzó a asentarse. El humo se disipó, revelando un cielo azul y limpio. Tenoch se acercó a Elara, la sangre de su enemigo en sus manos, pero la tormenta en sus ojos. Finalmente en calma. No hubo palabras de triunfo, solo un profundo y pesado agotamiento, el de los soldados al final de una larga y terrible guerra. Mateo, al ver que el peligro había pasado, bajó corriendo del risco, se arrojó a los brazos de su madre y luego miró a Tenoch, abrazando su pierna. Los tres se quedaron juntos en el centro del valle sagrado, rodeados por el silencio de sus ancestros. No habían recuperado a los muertos, pero habían honrado su memoria, habían reclamado no solo la tierra, sino su propia historia, su propia verdad. La catarsis no fue un grito de victoria, sino el primer aliento de paz en mucho, mucho tiempo.
La justicia, cuando por fin llegó al valle del manantial escondido, no lo hizo con el estruendo de una trompeta, sino con la quietud que sigue a una gran tormenta. El eco de la batalla se desvaneció, absorbido por las piedras antiguas y el gemido del viento. A los vaqueros de Vargas, que quedaron aterrorizados y sin líder, Tenoch no les ofreció violencia, sino una opción. Les contó la verdad de la masacre, del geólogo asesinado y de la tierra robada. Luego les dio sus armas de vuelta. Váyanse, les dijo. Su voz no era la de un conquistador, sino la de un hombre cansado de la muerte. Y cuéntenle a todo el que quiera oír lo que pasó aquí. Cuenten que la tierra tiene memoria y que a veces los fantasmas se cansan de llorar y aprenden a luchar. Nunca más se supo de ellos. A Ricardo Vargas lo dejaron a su suerte, con la pierna rota y el orgullo hecho añicos. El desierto, esa entidad implacable y justa, sería su único juez. Su imperio, construido sobre sangre y mentiras, se desmoronó en cuestión de meses, devorado por los buitres y las deudas. La primera lluvia de otoño llegó ese año no como una tormenta, sino como una caricia, una promesa de limpieza y renovación. Para entonces, Tenoch, Elara y Mateo ya habían abandonado las ruinas de la misión del silencio. Viajaron al corazón del valle, al lugar donde el manantial brotaba de la tierra como una risa de agua fresca. Olli. Sobre los cimientos quemados del antiguo rancho de Tenoch, construyeron un nuevo hogar, no una fortaleza, sino una casa de adobe y madera de sabino, con ventanas grandes para dejar entrar la luz. El tiempo que siguió no fue de olvido, sino de reconstrucción, tanto de la casa como de sus almas. La vida encontró un nuevo ritmo, marcado por el sol y las estaciones. Elara, la hierbera, se convirtió en sembradora. En la tierra que una vez estuvo empapada de sangre, plantó un huerto. Sus manos, que habían preparado venenos, ahora cultivaban maíz, frijoles y calabazas. Rodeó la casa con las hierbas de la sanación, y su aroma dulce y limpio ahuyentó para siempre el olor a ceniza. Tenoch se convirtió en maestro. La furia que había sido su combustible se transformó en una paciencia infinita. Le enseñó a Mateo no solo a rastrear, sino a entender el equilibrio de las cosas. Juntos repoblaron el arroyo con peces y plantaron árboles jóvenes en las laderas del valle. Le estaba enseñando no cómo sobrevivir en la tierra, sino cómo pertenecer a ella. Le estaba devolviendo a su gente un futuro a través de los ojos de un niño que ahora era su hijo, en todo menos en la sangre. Mateo floreció. El niño silencioso y asustadizo de las ruinas se convirtió en el guardián del valle. Su risa, antes un sonido raro y precioso, ahora era parte de la música del lugar. Mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo del agua, corría libre, con la cabeza alta, sin miedo a las sombras. Una tarde, mientras el sol se derramaba como miel sobre las cumbres de la sierra, Elara y Tenoch observaban a Mateo jugar en la orilla del arroyo. A veces dijo Elara en voz baja: «Cuando el viento sopla de cierta manera, todavía creo oír los gritos de esa noche». Tenoch asintió, su mirada fija en el valle. «Y yo todavía veo el humo», respondió. Su voz era grave y serena. «Pero ahora también veo los brotes nuevos que crecen tercamente de entre las cenizas». Se volvió para mirarla, y en sus ojos ya no había fantasmas, solo el reflejo del atardecer. «Tú y el niño son el brote nuevo. Elara, ustedes hicieron que este lugar volviera a vivir». Ella sintió el calor subir a sus mejillas, un calor que no era de vergüenza, sino de una alegría profunda y tranquila. Él tomó su mano. No fue un gesto de pasión, sino algo mucho más hondo, un gesto de compañerismo, de pertenencia. La mano callosa del guerrero y la mano suave de la curandera, entrelazadas. «Este valle no tenía un nombre para mí, solo pena», dijo Tenoch. «Tú le diste uno nuevo, le llamaste hogar». Se quedaron así, en silencio, viendo cómo Mateo lograba, por fin, hacer saltar una piedra sobre la superficie del agua 7 veces. La pequeña onda expansiva se extendió por el remanso, un círculo perfecto en un mundo que por fin había encontrado su paz. Dicen que la venganza
es un trago amargo que envenena el alma, pero a veces, cuando se busca no por odio, sino por amor a la memoria de los que se fueron, la justicia puede ser como la lluvia en el desierto, no borra las cicatrices de la tierra, pero limpia el aire y permite que la vida, terca y milagrosa, vuelva a florecer. Gracias por acompañarme en este viaje. Mi querido amigo, si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu huella en los comentarios y suscribirte para que juntos sigamos descubriendo que incluso en la noche más oscura, una sola llama de esperanza es suficiente para volver a empezar. Hasta la próxima.